Y comenzamos con la cobertura de lo que vivimos hoy en la Ciudad de México. Fue un evento sin precedentes la visita de BTS a Palacio Nacional este 6 de mayo de 2026. No fue solo un gesto diplomático, sino un fenómeno social que paralizó el centro histórico. Vamos a analizar parte por parte. El encuentro diplomático, esto es importante. Música y política. La reunión privada con la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo como eje central el fortalecimiento de los lazos culturales entre México y Corea del Sur. El mensaje se destacó a BTS no solo como artistas, sino como embajadores de la juventud. La recepción. La presidenta compartió en sus redes sociales fotos con los 7 integrantes, subrayando que la música y los valores unen a nuestras naciones. El momento del balcón, conexión directa con ARMY, es que este momento fue maravilloso. Lo más importante ocurrió alrededor de las 17:06 horas. Siguiendo la invitación que la presidenta hizo en la mañanera, los miembros de BTS salieron uno a uno a los balcones laterales del Palacio Nacional para saludar a la multitud que se encontraba ahí. Datos súper importantes, por ahí se dice que la cifra récord, se estima que más de 50,000 personas se congregaron en la Plaza de la Constitución. El Zócalo se tiñó de morado con army bombs y pancartas. Interacción, lo que vimos. Los miembros RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook se veían genuinamente sorprendidos por la magnitud de la convocatoria, capturando videos de la marea humana con sus propios celulares. Palabras en español, frases como "Te amo México", "Muchas gracias" y el divertido comentario de "México muy picante" desataron la euforia total. El impacto económico y logístico. La visita de hoy funciona como el banderazo de salida para sus conciertos en el Estadio GNP el 7, 9 y 10 de mayo. La derrama económica que se proyecta con la estancia de BTS generará cerca de 2,000 millones de pesos en la Ciudad de México, beneficiando principalmente a los sectores hotelero, transporte, comercio. De hecho, se dice que de estos 2,000 millones de pesos, la mayor parte se va en la ganancia de la venta de boletos. La seguridad. El operativo de seguridad en el centro histórico fue masivo, logrando gestionar a miles de fans sin incidentes graves reportados hasta el momento. El significado cultural. Este evento reafirma a México como una de las plazas más importantes para el K-pop a nivel mundial. Que un grupo musical sea recibido en la sede del Poder Ejecutivo con tal apertura, abriendo balcones para los fans, marca un hito en cómo se integra la cultura pop y la diplomacia moderna en el país. La conclusión: si el Zócalo se llenó así solo para un saludo de 10 minutos, los conciertos en el Estadio GNP prometen ser los eventos más grandes del año en México. Por cierto, entre las cifras, lo que estábamos platicando de lo que los chicos van a generar, pues ya se sabe, se supo y se está confirmando que es mucho mayor de lo que logró Taylor Swift en su visita a México. Recordemos que Taylor hizo de hecho 4 conciertos, un lleno total también en el Estadio GNP, y también miles de personas se quedaron prácticamente sin boletos. Así que una situación pero muy similar se está viviendo con BTS. Aquí tenemos sus rostros de sorpresa cuando salen y ven la marea de personas, que por cierto, aquí en información de la Secretaría de Cultura, BTS llegó a México para saludar a su ARMY desde Palacio Nacional. Cerca de 50,000 personas. Se habían hablado de cifras de 25,000, pero sí se ve una cantidad impresionante de gente. Pero bueno, vamos a creer los datos oficiales. Todas estas almas se congregaron en el Zócalo para compartir un momento de alegría colectiva a través de canciones. El grupo impulsa mensajes de paz, inclusión, convivencia entre las juventudes, algo que la misma Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, mencionó hoy por la mañana. Se le veía a ella también muy feliz, hacía gestos con la mano, así como lo prometí, lo cumplí. Yo sé que mucha gente empezó a hablar mal de Claudia, diciendo que, bueno, ¿por qué había pasado esto? ¿De qué se trataba? Si es un asunto político. Pero, ¿sabe qué? A diferencia de otros países que, por ejemplo, van a tener elecciones intermedias este año, así que, pues, era como extraño que se dijera que esto tiene, pues, digamos, un trasfondo político en busca de votos y así, porque realmente de aquí a que se concreten las votaciones para presidente en México todavía falta mucho tiempo. Entonces creo que fue un gesto bonito. Sí quiero aclarar que yo, en mi caso muy personal, nunca he sido gran fan de Claudia Sheinbaum. Inclusive cuando la lanzaron, recuerdo, como candidata, no era mi favorita, pero no tengo absolutamente nada en contra de ella, la respeto. Creo que ha hecho un papel bastante, pues, digno.
y más si hablamos acerca de lo difícil que es manejar un país como México, del cual se dicen muchas cosas, pero creo que solo las personas que vivimos aquí entendemos. De repente sí vi muchos comentarios de influencers que se dedican a hablar de BTS, hablando acerca pues sí de una plataforma política, lo que México necesita, que yo no voy a mencionarlas porque no es mi papel, pero también hablar de la defensa de la cultura. Muchas personas no habían tenido la oportunidad de conseguir boletos, ya decíamos, a veces sí por la situación económica, en muchas, desgraciadamente, la situación económica no ayudaba, pero también el hecho de que aunque tuviéramos el dinero, sí hay una especie de mafia tremenda en México con la venta de boletos y souvenirs, también se pudo ver eso el día de hoy tristemente, pero bueno, hasta donde sea, a pesar de la situación que ocurrió hoy en el GNP, de que aparentemente llegaron pues sí revendedores a hacerse de mucho material, pues me parece ser que la mayoría de las personas que asistieron pudieron conseguir sus souvenirs. Tiene que ver con que todos tenemos derecho a la cultura, a la música, a espectáculos masivos, y precisamente creo que eso fue lo que quiso demostrar la presidenta al hacer esto. O sea, sí tal vez pudo haber sido una situación política manejada, muchas cosas que hablar, pero también creo que efectivamente se hizo con la intención de dar un momento de felicidad a los mexicanos, a todos aquellos que se quedaron con ganas de comprar un boleto. Ya les decía, por la situación que fuera no se logró, así que este fue como un regalo, un apapacho de parte de la presidenta de México para con los mexicanos. Hubo muchísimas historias súper tiernas, inclusive por ahí se veía una abuelita Army que decía que ella fue, a pesar de que le van a regalar boletos para asistir este fin de semana a verlos. Entonces cuando tú ves estas imágenes, escuchas las historias, muchas son tan similares de ellos me salvaron la vida, me ayudaron a amarme más, todo lo que nos dan los chicos. Entonces la verdad es que justifica esto que estamos viendo, la cantidad de personas que se pudo presentar ahí para darle su amor a BTS, y obviamente creo que es algo que ellos también como artistas, no cualquier persona es invitada a un evento de esta magnitud, es decir, no crean que todos los artistas que llegan a México pueden conocer a la presidenta y menos entrar al Palacio Nacional, y que tengan esta invitación abierta a que el momento en que ellos consideren prudente puedan volver y sepan que hay todo un pueblo que los ama y que está ahí. Eso es lo interesante. Otro punto súper interesante, la cobertura de los medios fue bestial el día de hoy. No hubo medio que no hablara de esto, grande, pequeño, con grande exposición, poca exposición, todos estuvieron hablando de este momento increíble de los chicos. Así que por eso hay muchas cosas más, pues aquí también les invito a que me sigan para que ustedes puedan checar la información de viva voz, cómo fue la llegada de los chicos, muy impresionante, la llegada y la salida y la gente esperándolos en las calles aledañas también para saludarlos, para despedirlos cuando dejaron el Zócalo, una seguridad buenísima, créanme, hubo mucho cuidado en que no hubiera, digamos, incidentes y que los chicos se sintieran seguros. Así que podemos ver realmente lo que les decía, todos los medios hablando acerca de esto. Ya se empiezan a compartir también una gran cantidad de imágenes y los momentos de los chicos en el balcón. Aquí, por ejemplo, los vemos pasando por, pues ahora sí que la legendaria Torre Latinoamericana, las camionetas con los chicos de BTS. Wow, simple y sencillamente impresionante, y la gente pues todavía lo seguía grabando y buscando porque era un momento pues sí histórico prácticamente para la Ciudad de México y para todo lo que ellos también nos representan. Ellos como artistas, el tener la oportunidad de sí estar frente a frente con su público y pues recibir y dar amor, ese es el acto más importante, creo yo. Ya confirmábamos, por ejemplo, estas imágenes que también se dieron a conocer el día de ayer, BTS y su staff a su llegada a la Ciudad de México, que por cierto estos días ha estado haciendo un calor también de aquellos, y creo que pues mañana cuídense mucho, todas las que van al concierto tomen mucha agua, se espera un poquito menos de temperatura que hoy, pero un poquito, 1 o 2 grados menos, entonces por favor cuídense mucho, que realmente sea muy divertido todo lo que van a vivir el día de mañana con ellos, que sea lo mejor de sus vidas, créanme, se los deseo de todo corazón. Las expresiones de México para con ellos siempre son geniales, no por nada también nos dicen México mágico y México surrealista. Aquí puede pasar una cantidad de cosas que realmente te quedas
el momento hooligan que también ya se ha estado transmitiendo en todas partes del mundo, la cantidad de personas enfrente del Palacio Nacional, que por cierto ustedes recordarán que en el video que les hice hoy, un pequeño video para hablar acerca de esto, les comenté que iban a salir por justamente la terracita número 6 y así fue, porque ahí está el salón para recibir a pues los grandes visitantes que este país ha tenido, ya fuera embajadores, presidentes de otros países, pues ahí estuvo también lo que es BTS. La vista es simple y sencillamente hermosísima, hablando en diferentes partes del mundo acerca de este momento, la fotografía oficial con la presidenta de México. Yo lo estaba viendo en vivo y la verdad es que cuando empecé a escuchar los gritos así súper masivos dije, ellos ya están aquí, y así fue, y verlos salir, me acuerdo que no entendí nada de lo que dijeron porque con la gritería verdaderamente no se entendía nada, hasta que pude ver el replay y entonces ya me enteré de todo lo que habían dicho, lo que veníamos diciendo los chicos, pues también muy impresionados observando a la gente. O sea, yo me imagino que también el ver esa cantidad de personas reunidas, pues sí, te quita el aliento y hasta cierto punto pues también es una responsabilidad enorme para ellos como artistas. Sus caritas lo decían todo, ya ellos también empezaron a compartir en redes sociales sus primeras impresiones de lo que fue esto, cómo estaba pues Tae hasta cierto punto cuidando a la presidenta. Me dio mucha risa porque 2 veces pasó enfrentito de ella, pero así enfrentito, que sí por el celular, que sí porque iba pasando, pero la presidenta fue tan linda que le daba el paso a él para que pues obviamente tuviera movimiento en el balcón porque era muy chiquito, muy tierno todo, luego le ayudó con el micrófono y pues él fue el embajador. Ahora sí que como que siento que fue un poco la venganza de Nam, porque a él siempre lo ponen a hablar y él de hecho comenzó a hablar, pero como que en cierto momento volteó y dijo, tú eres el que habla español, te toca. Y Tae pues sí, de repente estaba un poco cohibido, pero aún así lo hizo. Fue realmente muy divertido, muy hermoso, y esta es la manera en la que el día de hoy pues hacemos este video dedicado a ellos, a todos aquellos que están difundiendo las noticias y que lo están haciendo con tanto cariño, sin pensar en nada más de trasfondo, que yo creo que eso es lo importante. Sé que es de alguna manera causa mucha polarización este evento en específico, el que fueran a ver a la presidenta, pero también recordemos que ella hizo, digamos, un canal completo totalmente para comunicarse directamente con lo que es el gobierno de Corea, y esta fue la respuesta que, digamos, ella recibe, porque lo hizo por los conductos adecuados de presidente a presidente. Luego, ya estando aquí los chicos, comunicarse con su empresa, solicitar ella, me imagino también el poder verlos, platicar con ellos y que ellos pues ahora sí que en persona y a todo color sintieran el amor de México, para que tomen una decisión en el futuro si pueden regresar, si alguna vez se diera la oportunidad de que den un concierto en el Zócalo. Queda abierta esta puerta. Recordemos que el Zócalo también no es que se ofrezca a todos los artistas, son, digamos, contados con los dedos los que han logrado presentarse en el Zócalo, compartir su amor libremente con la audiencia sin tener que pagar un boleto, porque les repito, después de todo, y esto es importante recordarlo, la cultura tiene que ser algo a la que todas las personas puedan tener acceso. Y así, pues despidiéndonos con nuestro hobby mexicano, que ya hasta le cambiaron el nombre a José Esperanzo, lo cual me mató de la risa, y muchas personas están diciendo que Hobby les llegó al hotel y les dijo, ahora sí que ustedes sabían, no me creyeron, pero ahora lo están viviendo junto conmigo. Hobby, su sonrisa fue encantadora. Estas imágenes simples y sencillamente increíbles. Pues agradecemos a los miembros del canal, a nuestros colaboradores activos, a nuestros suscriptores. Gracias por estar aquí. Espero sus comentarios, por favor den mucho amor, así como ellos nos dieron el día de hoy. Les dejo un beso gigante donde quiera que estén. 오케이 갑시다. 갑시다. 시작하세요.